La vida tiene una manera peculiar de reescribir nuestras historias cuando menos lo esperamos. Para Richard Evans, un poderoso magnate empresarial, el pasado se había convertido en un refugio doloroso, especialmente tras la pérdida de Laura, su esposa y único amor verdadero. Sin embargo, en los pasillos de su lujoso edificio corporativo, una noche aparentemente rutinaria cambió su vida para siempre. Un collar olvidado y una limpiadora de mirada resiliente se convirtieron en las claves de un misterio que transformaría su mundo. Emma Johnson, madre soltera, enfrentaba la vida con la misma determinación que había demostrado desde que era una niña. Trabajaba incansablemente como limpiadora nocturna, mientras cuidaba de su pequeño hijo Ethan, un niño de 5 años cuya risa era su mayor consuelo. Cada noche, después de largas horas de limpieza en el frío edificio de oficinas, regresaba a su modesto apartamento, agotada pero satisfecha de poder sostener a su hijo. Esa noche, mientras recogía sus cosas para terminar su turno, algo inesperado sucedió. Al levantar su bolso, el cierre se abrió ligeramente y un pequeño collar de oro cayó al suelo. No se dio cuenta de que Richard Evans, el enigmático y reservado dueño de la compañía, estaba cerca. Sus ojos, acostumbrados a detectar detalles cruciales en contratos multimillonarios, se posaron en el objeto con una mezcla de incredulidad y asombro. Para Richard, aquel collar era imposible de ignorar. Era idéntico al que había mandado a hacer especialmente para Laura casi 2 décadas atrás. Una joya simple pero cargada de significado, que representaba el vínculo eterno que ambos habían prometido compartir. Incapaz de contenerse, Richard se acercó a Emma, su habitual porte frío reemplazado por una emoción que apenas podía disimular. ¿De dónde sacaste esto?, preguntó, sosteniendo el collar entre sus dedos. Emma, sobresaltada, dio un paso atrás. No entendía la intensidad de su reacción. Con voz insegura, explicó que el collar había sido un regalo de su madre, quien se lo dio antes de desaparecer cuando ella era apenas una niña. La conmoción de Richard fue palpable. ¿Podía ser posible que la joven frente a él estuviera conectada con el amor de su vida? La revelación del collar llevó a una conversación tensa pero reveladora entre ambos. Emma compartió fragmentos de su infancia. Como su madre, Laura, había desaparecido sin explicación, dejándola en un orfanato hasta que una familia adoptiva la acogió. Aunque había encontrado cierta estabilidad, el vacío dejado por la ausencia de su madre siempre estuvo presente. Richard, por su parte, confesó que había buscado a Laura después de su separación, solo para enterarse de que había fallecido en un accidente automovilístico. Jamás supo que tenía una hija, y ahora, frente a él, estaba la prueba viviente de una conexión que creía perdida para siempre. La relación entre Emma y Richard no fue fácil al principio. Emma, acostumbrada a lidiar sola con los desafíos de la vida, no confiaba plenamente en las intenciones de Richard. ¿Por qué iba a creer que este hombre, que había ignorado su existencia durante tanto tiempo, de repente quería formar parte de su vida? Richard también enfrentaba sus propios demonios. El remordimiento por no haber estado allí para Laura y su hija lo consumía. Pero sabía que esta era una oportunidad para enmendar sus errores, aunque fuera décadas después. La clave de su acercamiento fue Ethan, el pequeño hijo de Emma. La inocencia y alegría de Ethan lograron derribar las barreras entre ambos. Richard se convirtió en una figura paterna para el niño, enseñándole a construir cohetes, llevándolo a juegos de fútbol y compartiendo tardes enteras jugando con trenes de juguete. Aunque Emma, Richard y Ethan habían comenzado a construir una vida juntos, los desafíos no tardaron en aparecer. Uno de los momentos más oscuros llegó cuando Emma enfrentó una acusación de robo en su lugar de trabajo. La noticia fue un golpe devastador. Durante años, Emma había trabajado arduamente para construir una reputación intachable, y esa acusación amenazaba con destruir todo lo que había logrado. Peor aún, la desconfianza de sus compañeros y la incertidumbre del futuro generaron en ella una angustia que parecía insuperable. Richard, al enterarse de la situación, no dudó en intervenir. A pesar de que Emma al principio se mostró reacia a aceptar su ayuda, él insistió, recordándole que no estaba sola. Con paciencia y determinación, Richard utilizó sus contactos y recursos para investigar lo ocurrido. Lo que descubrió fue tanto sorprendente como doloroso. Una colega celosa, resentida por el éxito y la dedicación de Emma, había fabricado pruebas para incriminarla y sabotear su carrera. La verdad salió a la luz, y Emma fue exonerada públicamente.
Su buen nombre quedó restaurado, y la colega culpable enfrentó las consecuencias de sus acciones. Pero más allá del alivio legal, ese episodio marcó un punto de inflexión en la relación entre Emma y Richard. Por primera vez, ella no solo lo vio como un hombre que intentaba redimirse por los errores del pasado, sino como un verdadero aliado, alguien dispuesto a luchar a su lado en los momentos más difíciles. La confianza que nació de esa experiencia se convirtió en un pilar fundamental de su conexión. A medida que Emma y Richard se acercaban, las preguntas sobre Laura se hicieron más persistentes. ¿Por qué había desaparecido? ¿Por qué nunca le habló a Richard sobre Emma? Decidieron buscar respuestas juntos. Una visita a Margaret, una vieja amiga de Laura, reveló más detalles sobre los últimos años de su vida. Según Margaret, Laura había sentido que no podía ofrecerle a Emma la vida que merecía y había tomado decisiones dolorosas en un intento de protegerla. Para Emma, esas revelaciones fueron devastadoras pero también liberadoras. Finalmente entendía que las acciones de su madre, aunque difíciles de aceptar, habían sido impulsadas por el amor. Con el paso del tiempo, la relación entre Richard, Emma y Ethan se fortaleció de maneras inesperadas. Lo que había comenzado como un acto de bondad hacia una vecina en duelo, evolucionó hacia algo más profundo y transformador. Richard, un hombre acostumbrado a la soledad, encontró en Emma y su hijo un propósito renovado. A medida que compartían tardes de conversaciones sinceras, juegos en el parque y recuerdos de Laura, nació un vínculo que desafiaba las barreras del tiempo y el dolor. Un día, Richard propuso algo que sorprendió profundamente a Emma. Con una mezcla de nerviosismo y ternura, le expresó su deseo de adoptar legalmente a Ethan como su nieto. No se trataba solo de un gesto simbólico. Para Richard, era un compromiso genuino con su nueva familia, una forma de formalizar el lugar que Ethan ya ocupaba en su corazón. Emma quedó atónita. La propuesta despertó en ella emociones encontradas, la alegría de saber que Richard se preocupaba tanto por Ethan como para tomar esa decisión, y el miedo a abrirse a una pérdida futura. Pero fue Ethan quien despejó las dudas de su madre. El pequeño, con su espontaneidad y claridad emocional, siempre había visto a Richard como su abuelo. «Mamá, él ya es mi abuelo, solo que falta el papel», dijo una tarde mientras jugaban en el jardín. Su entusiasmo por formalizar esa relación era contagioso, y Emma, conmovida por la insistencia y el amor de su hijo, decidió seguir adelante. El día de la audiencia de adopción fue un momento cargado de emociones. Ethan, vestido con una camisa que él mismo había escogido, rebosaba energía y orgullo. Cuando llegó el momento de hablar ante el juez, declaró con la voz clara y firme que quería que Richard fuera su abuelo para siempre. Richard, a su vez, no pudo contener las lágrimas mientras prometía ser una presencia constante y amorosa en la vida de Ethan. Aquella promesa selló algo más profundo que un acuerdo legal. Selló el renacimiento de una familia. Con la adopción formalizada, la vida de los tres tomó un nuevo rumbo. No estaba exenta de desafíos, pero sí llena de pequeños momentos de felicidad que les recordaban que habían encontrado algo especial. Las tardes jugando en el parque, donde Ethan reía con una libertad contagiosa, las noches compartiendo historias y risas alrededor de la mesa, y los momentos de introspección en los que hablaban de Laura, se convirtieron en los cimientos de su nueva dinámica familiar. El collar de la luna creciente, aquel objeto que había sido el punto de partida de esta historia, adquirió un significado aún más profundo para Emma. Lo llevaba consigo como un recordatorio de su madre, pero también como un símbolo del amor y la conexión que ahora unían a 3 generaciones. Cada vez que lo tocaba, sentía una mezcla de gratitud y esperanza, gratitud por los momentos que la vida le había regalado y esperanza por los que aún estaban por venir. La historia de Richard, Emma y Ethan no era perfecta, pero eso era lo que la hacía tan auténtica. Habían aprendido que la familia no se define exclusivamente por la sangre, sino por la capacidad de compartir, sanar y crecer juntos. Los días soleados en el parque, las noches de conversaciones profundas y los recuerdos compartidos de quienes habían amado y perdido formaban un mosaico que narraba una historia de resiliencia y amor. En su hogar, donde el pasado coexistía con el presente, la luna creciente del collar brillaba con una intensidad especial bajo la luz del sol de una tarde cualquiera. Era un recordatorio de que incluso los comienzos más inesperados pueden llevarnos a los lugares donde siempre estuvimos destinados a estar. Y así, mientras construían un futuro lleno de esperanza, Richard, Emma y Ethan demostraban que las segundas oportunidades no solo son posibles,
sino que pueden ser extraordinariamente hermosas. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.